buenas noches, buenas tardes o buenos días, según cuando me veas. En los años 2014 a 2016 se construyó en el norte de Francia, coincidiendo con el primer centenario de la celebración de la Primera Guerra Mundial, también llamada guerra. Se construyó, como digo, el Memorial de Notre-Dame de Lorette. Es uno de los, si no me falla la memoria, 9 memoriales que existe en Francia en recuerdo de las víctimas de la Primera Guerra Mundial. Concretamente en Lorette, Notre-Dame de Lorette, hay enterradas 42.000 soldados, 42.000 personas, soldados franceses, que murieron en las batallas que se dieron en esta Primera Guerra Mundial en el frente norte y de alguna manera también en el frente noreste de Francia. Una guerra de trincheras que apenas lograban avanzar, moverse en un sentido o en otro, pero que dejó, como digo, muchísimos muertos. El recinto se divide en 3 zonas. La primera de ellas es un centro de interpretación donde te explican lo que fueron las batallas que se celebraron en la zona. Luego tenemos una zona impresionante que es una construcción en forma de elipse enorme, en la que, como si se trataran de hojas de un libro abiertas, pero en placas metálicas, están escritos los nombres de 580.000 soldados. Cuando lo recorres en un silencio inmenso que hay ahí, pues tal vez buscando el nombre de un apellido más extraño tuyo, poco repetido, a ver si lo encuentras. Bueno, cuando lo recorres, pues se hace un silencio interior en ti que es impresionante y que acompaña, como te digo, al silencio exterior. Es algo al que vas caminando y vas viendo hojas metálicas una detrás de otra, con los nombres de los soldados, de muertos. Es algo francamente impresionante. Y por último tenemos lo que es el cementerio donde están enterradas 42.000 personas, con un gran monolito con la bandera francesa y luego una basílica. La basílica, en las paredes, sobre placas de mármol, pues también están escritos los nombres de los muertos. Es un sitio realmente impresionante, es un sitio impresionante. Pues bien, yo estaba de vacaciones por la zona y desde la carretera nos dirigíamos hacia Béthune, muy cerquita de Calais y Dunkerque. También de grandes recuerdos en la Segunda Guerra Mundial. Pues desde la carretera ya se veía el monolito y se veía también la estructura de la basílica, así que sin duda tenía que ir a visitarlo. Y cuando lo estás visitando, pues empiezas a recordar lo que has leído sobre esa época negra de la historia de Europa. Y una historia en aquel momento que había olvidado ya los millones de muertos que habían dejado las conquistas de Napoleón, fundamentalmente en el siglo XIX. Ya se habían olvidado. Y entonces pues se lían en una guerra mundial que supuestamente se dice que el conflicto lo empezó el asesinato de archiduque Francisco Fernando de Sarajevo y su mujer, pero no cabe duda que el conflicto se estaba madurando hacía tiempo. La verdad es que la historia de Europa nos explica si en las guerras de religión, guerras por conquistar un terreno, guerras por los egos de los gobernantes que se enfrescaban unos con otros, guerras por territorios, por ideas, por regiones, guerras definitivas, guerras de gobernantes contra otros gobernantes que en vez de pelearse ellos, pues mandaban a sus gobernados a morir en los campos de batalla. La Primera Guerra Mundial, que además está iniciada por los grandes imperios de la época, cuyos gobernantes además tenían lazos familiares,
dejó 9 millones de muertos militares y 6 millones de muertos civiles, es decir, 15 millones de muertos que en aquella época suponía el 1% de la población mundial. Y el resultado de la misma pues, fue que dejó un mapa de Europa totalmente diferente, que terminó con el Imperio Otomano. Pero sobre todo la paz de Verdún dejó muchas heridas en el pueblo alemán. Fue una paz muy deshonrosa, muy fuerte, que exigió mucha compensación a las potencias ganadoras. Y bueno, todos los historiadores indican que una de las génesis o de los movimientos o de los inicios que tiene esa segunda Guerra Mundial pues está en el final de la Primera Guerra Mundial. Y bueno, habían pasado 32 años, parece que se habían olvidado los 15 millones de muertos y entonces la Segunda Guerra Mundial dejó 70 millones de muertos. Entre ellos, los casi 10 millones de judíos muertos por el genocidio alemán en los campos de concentración, pues para competir tal vez con el genocidio armenio de la Primera Guerra Mundial en tierras de Turquía. En ningún momento consiguió, una vez que se estableció el frente, apenas se movió durante los años que duró la guerra. ¿No? Esa guerra no iba a acabar nunca. Y al final, pues, me senté en los bancos de la iglesia y mirando a la pared y a los mármoles y a los nombres de los muertos, pues pensé lo que significaba la muerte. Por supuesto que la muerte significa, y más en una guerra, significa litros de lágrimas empapando pañuelos de madres desesperadas porque habían perdido a sus hijos con toda la vida por delante. Lágrimas también de esos padres que habían levantado un negocio, una forma de vida por la que soñaban que sus hijos continuasen. También pensé en los hombres que, bien pertrechados en sus cuarteles, hacían recuentos de víctimas y se preparaban para el siguiente movimiento. Sin embargo, yo quería pensar en el significado real de la muerte. Ese significado que solo los espacios de silencio en algún momento ya me había mostrado. Y cerré los ojos, respiré profundamente y me dejé llevar como suelo hacer cuando hago meditación. Y recordé que la vida no se limita a la experiencia humana. Ni siquiera lo que vemos, lo que percibimos con nuestros sentidos, podemos decir que sea la realidad, porque percibimos diferente a cómo perciben otros seres vivos. Los animales perciben de forma diferente. Los perros tienen un olfato que es incomparable y sin embargo no ven con colores. Los insectos perciben movimientos con unos terminales que tienen y son las vibraciones las que les avisan de la presencia de un posible peligro. También ellos son capaces de ver el ultravioleta y así detectar dónde ponen las plantas. Los delfines se comunican con unos sonidos que no somos capaces de determinar. Y bueno, no podemos olvidar de esa vista que tiene, esa capacidad de ver la distancia que tiene un águila. Es decir, todo ello te lleva a pensar que la realidad, lo que crees que es real, solo sencillamente es una pequeña parte, si acaso es una interpretación que hace nuestro cerebro de lo que realmente está viendo, ¿no? El doctor Michael Newton es doctor en psicología y máster en hipnoterapia. Y él desarrolló su propio método de técnica regresiva y a través de él pues conduce a las personas a estados expandidos de conciencia donde recuerdan otras vidas y donde recuerda pues qué es lo que sucede cuando el alma abandona el cuerpo. Y te lo cuenta en este libro que se llama El destino de las almas.
Te voy a leer, me vas a permitir que te lea en el comienzo del libro, que me parece muy interesante. Vamos a ver si lo encuentro. Aquí. Al morir, nuestras almas se liberan del cuerpo del cual han sido huéspedes. Si el alma es adulta y tiene la experiencia de muchas vidas anteriores, sabe inmediatamente que ha sido liberada y que ahora se dirige a su hogar. Estas almas avanzadas no necesitan que alguien salga a recibirlas. Sin embargo, la mayoría de las almas con las que he trabajado recibe la bienvenida por parte de guías justo afuera del plano astral de la Tierra. Un alma joven o un infante que ha fallecido podrá encontrarse algo desorientada hasta que alguien se acerque a ella al nivel terrenal. Estas son almas que optan por permanecer en la escena de su muerte por un rato. No obstante, la mayoría desea retirarse al instante. El tiempo no tiene significado en el mundo del espíritu. Un alma que recién ha salido del cuerpo que le sirvió de morada y que ahora opta por brindar consuelo a alguien en pena, o que tiene otras razones para permanecer un rato cerca del lugar de su muerte, no experimenta sensación de pérdida de tiempo. Este se convierte, contrario al tiempo lineal, en tiempo presente para el alma. A medida que se alejan de la Tierra, las almas experimentan la presencia de una luz que se hace cada vez más brillante a su alrededor. Algunos verán momentáneamente una oscuridad grisácea y se sentirán atravesando un túnel o un portal. La diferencia entre estos dos fenómenos depende de la velocidad de salida del alma, que en respuesta experimentará alguno de ellos. La sensación de arrastre por parte de nuestros guías puede ser suave o ruda, dependiendo de la madurez del alma y su capacidad para asimilar cambios repentinos. En las primeras etapas de su salida, todas las almas encuentran una ligera nubosidad a su alrededor, la cual aclara rápidamente y les permite ver en la vasta distancia. Este es el momento en el que el alma promedio ve una forma espiritual de energía acercándose a ellas. Esta forma puede ser uno o dos compañeros espirituales, pero generalmente es nuestro guía. Incluso en ocasiones en que somos recibidos por un cónyuge o un amigo que murió antes que nosotros, nuestro guía se encuentra cerca de manera que puede tomar el control del proceso de transición. En todos mis años de investigación, nunca he tenido un caso en el que sea una figura religiosa mayor como Jesús o Buda el que dé la bienvenida. No obstante, la esencia del amor de los grandes maestros se encuentra presente en los guías personales que nos son asignados. El doctor Bruce Grayson, él estaba en sus primeros años de trabajo comiendo espaguetis con tomate y le sonó busca. El pitido le asustó, se cayó el tenedor y le manchó la corbata con salsa de tomate. Trató de disimularlo poniéndose la bata para que no se viera y acudió a la sala, a la habitación donde le llamaban. Ahí se encontró a dos chicas jóvenes, una de ellas inconsciente, por lo que dedujo que era una mezcla de alcohol y de pastillas. Trató de reanimarla, pero no volvía y seguía inconsciente, de manera que con la amiga fue a otra sala para que le contara lo que había sucedido, a ver si eso le servía para el hipotético posible tratamiento que tuviera que aplicar a la chica que estaba inconsciente. Al día siguiente la chica despertó y le avisaron al médico, y el médico fue a la habitación donde estaba la chica esta de nombre Susan y se presentó: soy el doctor Bruce Grayson, ya sé quién es usted, le contestó ella. Él se sorprendió y le dijo: sé que ayer estuvo hablando con mi amiga en otro lugar, en otra sala, y sé que usted tiene una mancha de tomate y que tenía una mancha de salsa de tomate en la corbata. Claro, esto le impresionó profundamente porque era racionalmente inexplicable cómo era posible que esta mujer, que estaba inconsciente en una habitación, estuviera viendo lo que estaba sucediendo en otra habitación con el detalle de la salsa de tomate, de la mancha con salsa de tomate. Y esto fue lo que le llevó precisamente a Bruce Grayson a estudiar lo que conocemos por experiencias cercanas a la muerte y hoy día sea un referente, uno de los mejores
de los mayores conocedores de estos fenómenos, en los que de alguna manera se manifiesta la continuidad de la conciencia tras la muerte física. En el canal pues he puesto algunos ejemplos de los muchísimos que se ven por internet. También recientemente hemos hablado de las experiencias en el lecho de muerte, donde relatan los moribundos que les vienen a buscar. Y todo ello nos hace ver que la vida no se reduce a este espacio material en el que nos encontramos ahora mismo, y que un día dejamos el cuerpo y la conciencia se libera y va a buscar pues otras aventuras. Las experiencias de la muerte sin duda nos dicen que hay una continuidad en la conciencia. Karen Charsiva, en uno de los últimos vídeos que hemos subido al canal, pues cuenta cómo tras una experiencia cercana a la muerte que tuvo, en la que le anunciaba la muerte de su hijo Miquel a los 31 años, que así se produjo. A los pocos días o al día siguiente de haberse producido la muerte súbita, que fue como murió Miquel, pues se le apareció, y no en una ocasión sino en varias, para decirle que estaba bien. Ella dice que ellos están en lo sutil. Nos estamos acostumbrados aquí a lo grosero, por decirlo de alguna manera, y ellos están en lo sutil, y cuando se han estados de conciencia ampliados es posible tener experiencias de encontrarnos con ellos. Además, yo he tenido la oportunidad de experimentarlo en 2 ocasiones, y sé que es así. Sé que ellos están ahí y que en algún momento pues se pueden hacer presentes. Relatos de este tipo pues hay muchos, olores, hasta en algún momento mensajes en teléfonos móviles viejos. O sea, ellos se hacen presentes, ellos están ahí. Y están ahí y van a una vez que el alma abandonó el cuerpo, se va a ese espacio entre vidas, que es un espacio intemporal o atemporal. Es un espacio que no es como conocemos el espacio habitualmente nosotros. Es un lugar que no podemos entender con la mente física que tenemos, con los conocimientos físicos, con los marcos con los que nos manejamos en el terreno físico, ¿no? Pues bien, cuando estaba en el panteón del Memorial de Notre Dame de Lorette y estaba recordando eso, también me acordé que unos meses antes, en abril concretamente, pues había asistido al funeral de un hermano de mi madre. Estábamos en el funeral, y mientras se producía todo lo que es la ceremonia, yo pensé que mi tío estaba por encima de nosotros con una enorme sonrisa, ya liberado, queriendo expresar que estaba bien, y ya caminó hacia la luz, diciéndonos que estaba bien y que se dirigía hacia la luz, porque al final hacia la luz van todos, hacia la luz iremos todos, nuestra conciencia. Por supuesto aquí que todo es un límite creado, pues porque así hemos querido experimentarlo, pues las lágrimas van a llenar pañuelos, como decía antes. No entenderemos por qué se producen las guerras, no entenderemos por qué se produce el sufrimiento, no entenderemos tantas cosas, pero sin embargo también podemos tener esa seguridad, que no es un optimismo sin fundamento, esa seguridad de que un día nos vamos a encontrar con ellos, conciencia con conciencia, cuando vayamos también nosotros al otro lado, ¿no? Y bueno, pues a veces cuando nos encontramos con la muerte tenemos una oportunidad para encontrarnos también con ese recuerdo, con ese pensamiento de que a pesar de todo ellos siguen vivos, su conciencia sigue en otro lugar, en otro sitio, y que tarde o temprano pues volveremos a encontrarnos con ellos. Así que bueno, pues hasta aquí llega este vídeo de hoy. Muchas gracias por llegar hasta el final. Muchas gracias por llegar hasta el final, y si te ha gustado el vídeo, pues como siempre te pido, vamos a hacer la magia de que llegue a más personas. Me pones un like, te suscribes si no estás suscrito y te ha llegado este vídeo por casualidad, porque si te llegó por casualidad es por algo, no es por casualidad sino por alguna razón, aunque ni tú ni yo la sepamos. Y bueno, yo te lo agradeceré, el canal se podrá difundir más y habrá más personas a las que puedan llegar estas palabras, que seguro que serán agradecidas por
magna persona. Gracias y hasta el próximo vídeo.